Muy buenas a todos, yo soy Natalia Astral de la Escuela de Astrología de las Tripedermes y hoy, como os prometí, vengo a traeros una carta natal para que podamos ver cómo funciona Sol, Luna y Ascendente en una carta. He traído la carta de Britney Spears porque es una carta que, bueno, es una persona que más o menos todo el mundo sabe que existe y quien más y quien menos sabe alguna cosilla de su vida, ¿no? O sea, quería un ejemplo de alguien que fuera muy conocido, ¿verdad? Em, es una carta de una persona que ha tenido muchos temas en su vida. Lo primero y lo más curioso, ¿no? Lo más llamativo es que es una persona que se hizo famosa súper jovencita, muy famosa. Es una persona que ha tenido un montón de relaciones bastante polémicas, por decirlo de alguna manera, y es una persona que luego ha vivido un momentazo muy fuerte en su vida en el cual, bueno, perdió la propia tutela sobre su propia persona, sobre sus hijos. Su padre se quedó con su tutela, lo que llamaban una curatela en Estados Unidos. La hizo trabajar de sol a sol, dejándola sin un duro, quedándose él todo el dinero. El propio gobierno lo permitió. Bueno, es una vida que ha tenido un montón de eventos que son bueno, curiosos de ver. Y me gustaría ponerlo a prueba desde la astrología. Entonces, os voy a traer esta carta un poco en la cual, sacando incluso fragmentos de su propio libro autobiográfico, porque claro, la carta siempre hay que entenderla cómo la siente la persona, cómo la vive cada persona. Hay una energía disponible y cada uno de nosotros la entiende de una manera completamente diferente. Entonces, a mí me apetecía, bueno, ver cuál era su opinión. He tenido que leer su biografía para hacer estos vídeos, escrita por ella, claro. Entonces, vamos a estar viendo un poco en este vídeo en qué consiste Sol, Luna, Ascendente y vamos a ver incluso algunas partes de su carta que tienen que ver con extractos de su libro, que lo vamos a ver en este vídeo. Y luego en un vídeo próximo me gustaría ver cómo funcionan todos esos eventos tan fuertes, cuando se hizo famosa, cuando perdió la tutela de sus hijos, cuando empezó y terminó relaciones, cuando se vio metida en una cárcel legal, pero haciendo trabajos para su padre y sin ganar un duro, ¿no? Me parece tan interesante algunos eventos que son tan peculiares y tan particulares que me gustaría estar viendo eso desde la carta con otro vídeo. Incluso me estoy planteando si hacer un tercer vídeo buscando qué tipo de cosas vivió en vidas anteriores, cotejándolo con la astrología, para ver por qué tiene esta vida o por qué tiene ahora mismo este tipo de características. Pero bueno, hoy vamos a estar arrancando con su carta natal. Ya sabemos que toda carta tiene tres partes muy diferenciadas que son muy relevantes, que son Sol, Luna y Ascendente. O sea, toda la carta nos va a estar dando información, incluso una casa vacía va a tener cosas que decirnos. Pero cuando queremos analizar las partes más vitales de una carta, podemos entender mucho, mucho, mucho de una carta viendo el Sol, la Luna y el Ascendente de cualquier persona. La Luna va a representar un sistema de gestionarnos a nivel emocional que nosotros cuando somos pequeños, antes de venir a este mundo, escogemos una madre en lo concreto, esa figura de apego infantil y en lo general todo un sistema familiar mediante el cual a través de su educación, de cómo nos vamos a estar sintiendo y de todo lo que vamos a estar viendo a través de ellos, vamos a adquirir de manera inconsciente un sistema, una manera de comportarnos, de gestionarnos a nivel emocional que va a ser para nosotros casi como un ansiolítico. No vamos a poder evitar comportarnos muchas veces como dicta nuestra luna. Entonces, para que nosotros podamos hacer un paso de maduración y poder ir a otras partes más evolutivas de nuestra carta, como el sol o lo ascendente, es muy importante que aprendamos a trabajar bien nuestra luna, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la luna de Britney Spears, que es una luna que está en Acuario. Digamos que las lunas van a tener un sistema de instrucciones donde la norma un poco es que todas ellas tengan que ser cumplidas, ¿verdad? ¿Cuáles son los temas de la luna en Acuario? La luna en Acuario de alguna manera puede tener un poquito apegos distintos, todas las lunas tienen los suyos, y en la luna en Acuario tiene un poco apego a sentirse diferente, un poco apego al cambio, un poco apego a ser excéntrico, ¿verdad? Puede tener ese punto de sentir que no termina de calzar dentro del grupo, dentro de... Y claro, ¿qué es lo que pasa para que una persona con luna en Acuario genere ese tipo de comportamiento, ¿no? Bueno, pues que de pequeños las personas que tienen la luna en Acuario suelen ser personas que viven muchos cambios constantes dentro de su entorno familiar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Britney Spears, ella dice que su padre era alcohólico, que a veces se pasaba días sin estar en casa,
O sea, suelen vivir un entorno donde hay ciertos cambios, donde tú sientes que no terminas de encajar, te sientes un poco que eres como un perro verde, ¿no? O sea, es como no termino de encajar, me siento diferente. Esos cambios drásticos que puedes vivir en la infancia, que te sacan de esa zona de confort infantil, ¿no? Porque todo niño pues necesita cierta estabilidad, hacen que la persona cuando es adulta pueda tener un poco de tendencia a que cuando las cosas se ponen mal o se siente mal a nivel emocional, quiera cambiar, romper con todo o escaparse, marcharse lejos. Son cosas típicas de una luna en Acuario, ¿no? Puede dar un toque de rebeldía importante o de excentricidad. En este caso es muy curioso porque además es una luna en Acuario que está en la casa 5, que la casa 5 es la casa natural de Leo. En un horóscopo en reposo que empezaría el ascendente por Aries, pues en la casa 5 estaría Leo, ¿no? Y ella, a pesar de que tiene ese punto de sentir que no calza, que se siente diferente, dice un montón de veces claramente que tiene ese punto en el que quiere brillar, quiere exponerse, quiere brillar a través de sus propios talentos, que en este caso pues es el canto, claramente, ya es cantante, ¿no? Entonces tiene ese punto de siento que no encajo, siento que me cuesta ese punto de, bueno, de poder relacionarme sin querer salir corriendo, ¿no? Em, y por otra parte tiene ese punto de pero quiero brillar. Ahora vamos a estar viendo con algunas de las cosas que ella comenta de su propia biografía cómo podemos extrapolar esto para que lo veáis perfectamente, ¿verdad? También está marcado por este sextil de la luna al sol, que es parte también de eso, ¿no? Fijaros que la luna en Acuario forma parte de un eje que es el eje Leo-Acuario. Si en Leo, porque claro, ya sabemos que cualquier planeta en cualquier signo, para poder integrar bien esa energía, hay que integrar la energía de todo el eje, no solo del signo donde se encuentra. Si en Leo el ser encuentra esa chispa divina que le habita, que le dice, mira, esta es tu impronta, este es aquel talento por el que brillas, te conectas desde tu corazón, desde tu esencia y encuentras aquello por lo que brillas y aquello que en el caso de esta chica, pues es cantar, ¿no? Pues en Leo tienes ese punto donde encuentras eso, te encuentras con tu propia esencia y en Acuario vas a Acuario y es en plan, expongo al mundo aquello que me hace diferente y no me importa, no me importa sentirme diferente, ¿no? Acepto mi parte distinta, ¿verdad? Bueno, eso entre otras muchas cosas que puede significar. Entonces me hace gracia cómo ella tiene la luna en Acuario en la casa natural de Leo, ¿no? Ese punto de quiero brillar, quiero mostrarme, a pesar de que me siento diferente y me cuesta ese punto de calzar en el grupo, quiero mostrarme y brillar. Está en sextil a su sol en la casa 3 y ella viene a brillar a través de qué? De cosas de sol en casa 3. La casa 3 es la casa en la que tiene todo que ver con cómo piensas, cómo hablas, cómo te comunicas, entre otras muchas cosas, ¿no? Es muy común ver una persona que tiene un sol en casa 3 que es escritor, cantante, cualquier cosa en la cual esa persona pueda expresar sus talentos internos a través de la expresión hablada, escrita, la actuación, el canto, cualquier cosa de este estilo, ¿no? O sea, es muy común ver escritores, periodistas, cantantes, actores o gente que utiliza la expresión como método de vida, ¿verdad? Luego, aparte, tiene un sol que está en Sagitario. El sol es la identidad que hemos venido a aprender a proyectar en este mundo. Cuando tú tienes un sol en Sagitario, la identidad que has venido a proyectar es la de una persona que a través de todas las vivencias que tiene en su vida encuentra una verdad trascendental. Algunos Sagitarios lo hacen de manera inconsciente. Por ejemplo, pueden cantarles viajar y a través de eso acaban encontrando esas verdades trascendentales. Otros lo hacen a través de tipo, yo qué sé, ideologías políticas, un sistema de creencias X, una religión. Todo eso son cosas muy de Sagitario o incluso algún tipo de estudio superior. El caso es que la persona encuentra una verdad trascendental y el motivo vital es eso, que a través de toda experiencia que tengas, pues con un sol en Sagitario es que acabes encontrando una verdad trascendental a todo eso, que si vives algún tipo de drama, que le acabes encontrando un sentido a vivir todo eso. Esta chica, fijaros que muchas veces el hecho de que la luna y el sol, el aspecto que estén lanzándose entre ellos, va a marcar un poco cómo fue la relación entre los dos padres, ¿no? Los dos padres tuvieron un montón de broncas, de peleas, o sea, está marcadísimo una luna en Acuario, no es una infancia sencilla normalmente, pero no obstante, fijaros que a pesar de que los padres se separaron un montón de veces, también volvieron juntos un montón de veces, ¿no? O sea, el sextil de alguna manera, a pesar de que tuvieron una relación difícil sus padres, está marcando que dentro de esa excentricidad, de ese punto tan rarito, ahí que tenían entre ellos, ¿no? De me separo, vuelvo, pues que había cierta armonía, cada uno a su manera, ¿no?
Luego es muy curioso de ver, porque fijaros, es una luna que está en Acuario. Una luna en Acuario siempre está dispositada por dos planetas. Uno es Saturno y el otro es Urano. Son los dos regentes del signo de Acuario, ¿verdad? Entonces, tenemos que la Luna tiene un trígono al signo, al planeta Saturno. Vemos que aquí su casa 4 está regida por Capricornio. Capricornio es el signo que rige Saturno. La casa 4 es el padre en este caso, ¿vale? O sea, representa al padre, la familia, otras propiedades inmobiliarias, pero bueno, representa al padre. Se dice en astrología que un nacimiento nocturno, Saturno tiende a representar el padre y en uno diurno el Sol. Pero bueno, en general, tanto Saturno como el Sol son dos arquetipos del padre. Y bueno, pues más cuando tu casa 4 está marcada por Capricornio, pues Saturno es el regente, con lo cual está claro que el padre representa a Capricornio. Toda persona que tiene energía de Acuario viene a encontrar un equilibrio entre los dos planetas regentes del signo de Acuario. Uno es Saturno, la responsabilidad, y el otro es Acuario, la libertad personal. Entonces, toda persona que tiene mucha energía de Acuario viene a encontrar un equilibrio entre sus responsabilidades, Saturno, y su libertad personal, Urano. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa con una luna en Acuario? Que a veces la luna tiende a comportarse o tiende a, por lo menos trae, porque todos a lo largo de la vida vamos madurando y vamos encontrando madurez a todos los aspectos de nuestra carta. Yo lo veo mucho, no es lo mismo hacerle la carta a alguien de 20 y pico años que hacérselo a alguien de 40 o de 50 que ya tiene muchas cosas maduradas dentro de sí, ¿no? O sea, seamos conscientes o no, tendemos a ir madurando nuestra carta. Por supuesto, el hecho de conocerla nos permite ir más allá. Entonces, bueno, esta chica tiene una luna en Acuario y es probable que tendría un toque innato que viene de otras vidas, de cierto toque de rebeldía. Y entonces, a través de algunos probables karmas, que ahora vamos a ver dónde podemos encontrar eso en la carta, tiene una figura como la de su padre que viene a ponerle todo el peso sobre su persona, ¿no? Y a través de vivencias muy crudas, o sea, recordamos que es un padre que en un momento dado eh, le quita a nivel legal la capacidad de tener dominio sobre su propia persona, sus ganancias, dominio sobre quién se comunica, si puede tener móvil o no, cómo tiene que trabajar, con quién, mm, sobre todo su dinero y su economía. O sea, un padre que acaba ejerciendo absolutamente toda su máxima autoridad sobre su persona y que le hace algunas cosas que son un poco terribles, ¿no? Y bueno, pues yo pienso que es bastante kármico en su carta, es muy probable, ¿no? Porque fijaros, ella tiene en la casa 4 el nodo sur. El nodo sur es un punto que nos habla de vidas pasadas. Recordemos que a los nodos lunares les llamamos los nodos lunares del karma. Eso no significa que los nodos tengan que traer karma de por sí, no es necesariamente eso. A veces sí y a veces no. Pero bueno, ya de por sí, si hay un planeta que suele representar donde tenemos un aprendizaje muy importante del cual no nos vamos a poder escapar, es donde está Saturno. Saturno nos va a marcar siempre un aprendizaje importante que a veces puede conllevar un poquito de karma. Entonces, tenemos un nodo sur que está en Capricornio al lado de Venus, que ya nos puede decir que ahí ella tiene algún tema, alguna cosa con la energía de Venus que puede ser conflictiva, que lo trae de alguna vida anterior, que está en la casa 4, que es la casa del padre, y vemos que esta Venus está en cuadratura, tanto con Saturno, representante, o sea, es el planeta regente de la casa 4, representa a su padre, y también es regente de ese nodo sur y de esa Venus, y están en una cuadratura, un aspecto tenso. Vemos que además ahí ya nos dice que podría ser que con la figura del padre tenga algún tema kármico, motivo por el cual el padre ha podido ejercer esta influencia tan fuerte, tan dura sobre ella, de la que no se ha podido librar, que incluso la ley ha amparado al padre para que el padre tenga todo este poder y autoridad sobre ella durante un ciclo entero de Júpiter, ¿no? Que me hace gracia porque es Sagitario ella. Entonces, vemos que este Saturno está al lado de Plutón, ¿vale? Ella tiene Plutón en la casa 1. Digamos que las personas, o sea, la casa 1 eres tú mismo. Lo que hay en la casa 1 son cosas que vienen a, te representan a ti de alguna manera, ¿verdad? Entonces, cuando está Plutón, Plutón muchas veces nos va a mostrar cosas que forman parte del espectro de la sombra interna, ¿vale? Por ejemplo, cuando tienes Plutón en la casa 1 es fácil que te dejes llevar por las cosas plutonianas, que vivas la vida en términos de blanco o negro, o todo o nada, que seas muy, que vivas todo de manera muy intensa. Plutón nos da la intensidad para que a veces cuando tú tienes Plutón en la casa 1 puede que tus deseos, tu intensidad a la hora de manejarte, de expresarte, de hacer las cosas, sea tan grande que sientas que te cuesta controlarlo.
Muchas veces ese Plutón nos va a hablar de aspectos de poder. Fijaros, es un Plutón que está en cuadratura al nodo sur. Ella y en Capricornio, que representa esas estructuras que son muy verticales, ¿no? Donde hay uno que manda y abajo unos cuantos que obedecen, ¿no? Entonces, ella tiene Plutón, lo tiene en cuadratura al nodo sur, en cuadratura a Venus. Es probable que ella en su vida anterior haya ejercido un poder muy fuerte o haya no sabido utilizar su propio poder a la hora de poder llegar a acuerdos con otros o de hacer las cosas. Fijaros que viene muy marcado porque, bueno, tenemos un ascendente que es Libra. Normalmente la energía del ascendente, a no ser que haya otras cosas en la carta, por ejemplo, que tengas la luna ahí o el nodo sur, y entonces ya nos diría que es una energía que ya la conoces, que tienes cierta familiaridad con esa energía, ¿no? Pero si no hay otras cosas que lo indiquen así a priori, es una energía que nos cuesta integrar, que nos cuesta. Fijaros que la cúspide de la casa 12, que también marca vidas pasadas, viene de una energía de un signo completamente distinto. Aquí, por ejemplo, tenemos Virgo en la casa 12, nos habla de una energía completamente distinta que ella trae de otras vidas. Y bueno, pues en este caso viene con un ascendente Libra. O sea, digamos que la vida nos va a traer vivencias de la energía de nuestro ascendente y que para que nosotros podamos expresar al mundo todo esto que hay dentro de nosotros, que es el compendio de toda nuestra carta entera, tenemos que salir al mundo para exteriorizar todo eso con la energía del signo ascendente. Y si no integramos esa energía, nos va a costar mucho fluir con la vida. Entonces, la vida obliga a vivir esa energía. ¿Cómo? Pues trayéndonos vivencias de ese tipo, para que sí o sí no nos quede otra que integrarlo. Fijaros que el signo de Libra en el ascendente, la vida te va a traer vivencias del tipo de Libra, donde tú sí o sí vas a tener que aprender a llegar a pactos y acuerdos con otros. Tienes que aprender a salir del mundo a dos, mientras que normalmente con el resto de signos es la energía en la que tú individualmente tienes que aprender a salir al mundo. En Libra no es así, o sea, en Libra tú tienes que aprender a salir a dos, tienes que aprender a llegar a hacer pactos, acuerdos, de una manera asertiva, armoniosa, edulcorada, venusina, suave, donde no haya asimetría, donde uno no quede por encima o tú quedes por encima, sino donde haya equilibrio de la balanza de Libra. Fijaros que de Libra es la justicia y precisamente la pobre ha tenido unos problemones tremendos con la justicia a través de la figura de su padre, cuando le quitaron, el exmarido le quitó a sus dos hijos la custodia, o sea, una serie de circunstancias nefastas donde ella ha tenido que enfrentarse a la justicia un montón de veces. Y es curioso, pero claro, es que tiene un ascendente Libra, la vida le está trayendo vivencias de ese tipo. Claro que normalmente no suele pasar que tú tengas que enfrentarte a eso, pero claro, fijaros cómo tenemos aquí el nodo sur al lado de Venus, regente del signo de Libra, que nos dice que a nivel kármico puede haber algún karma que tenga que ver con las cosas de Venus. Y es una Venus que está en una cuadratura con Plutón, que nos dice que ella en algún punto de pasado pudo hacer un poco que no supo mediar, que no supo, o sea, que pudo ejercer un poco su poder de una manera un poco fuerte. O sea, Plutón pues tiene que ver con plutocracia, un poco a veces dictatorialidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos una carta pues que nos está hablando de eso. O sea, que sí, hay una figura del padre que es una figura completamente kármica en su vida, que se ha demostrado, que es muy curioso, pero cuando el padre le quita la potestad de su propia vida, tarda 13 años, o sea, el último año se lo pasa de juicios hasta que ella se libera, es justo un ciclo de Júpiter. Bueno, por Atacires vamos a ir viendo los eventos de su vida y os vais a quedar flipando de cómo la astrología funciona como un reloj suizo, ¿no? Pero a grosso modo ya sabemos que es una persona que viene a encontrar un equilibrio entre su libertad personal y sus excentricidades con esta luna en Acuario, ¿no? Que va a aprender a tomar ciertas responsabilidades o incluso va a vivir ciertos aprendizajes muy fuertes, un poquito kármicos, a través de la figura de su padre. Y que en este caso, además, pues viene a aprender a tener ese punto de equilibrio, donde aprende a contar con los demás y a tener ese punto de aprender a negociar desde ser muy dulce, sin irse a términos de blanco o negro, ¿no? Como ese Plutón en la casa uno estaría marcando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a finalizar este vídeo. He sacado algunas frases de su biografía, porque claro, para poder haceros estos vídeos me he tenido que leer su biografía completa. Entonces, he sacado algunas frases para que podamos proyectarlas en su carta natal, frases que ella misma ha dicho. Es que me parece súper interesante. Vamos a ello. Dice, cuando era niña caminaba solas durante horas por el bosque silencioso detrás de mi casa en Luisiana, cantando canciones.
Estar afuera me dio una sensación de vitalidad y peligro. Tumbada tranquilamente sobre esas rocas, sentí a Dios. Fijaros, a veces el hecho de tener una luna en Acuario, ella dice, me sentía sola. Es que eso es 100% de tener una luna en Acuario, ¿no? Me sentía sola, iba sola, o sea, de Acuario es la individualidad, ese punto de libertad, o sea, irte de niña tú sola a caminar por ahí, sentarte en unas rocas, ¿no? Es una cosa, pues, de luna en Acuario, ¿no? De me siento sola y me voy por ahí, ¿no? Me distancio, o sea, incluso siendo una niña que es poco habitual, ¿no? Porque el niño suele estar protegido, ¿no? O sea, ahí como más dentro de lo que es la familia, ¿no? O yo qué sé. Pero el caso es que dice, me iba yo sola por ahí y de repente cantaba y mientras cantaba sentía a Dios. Es que es 100% de un sol en Sagitario. O sea, Sagitario tiene todo que ver con las creencias, ¿no? Cada uno las vive a su manera. Puede, o sea, puede dar una persona que a través de cualquier tipo de filosofía o religión, pues encuentre una verdad trascendental que le sirva a esa persona para evolucionar. Entonces ella tiene el sol en la casa 3, es cantante y a través de ese punto de cantar se conecta con su esencia, que el sol representa eso, cómo te conectas con tu esencia. Pero como además es un sol que actúa bajo el guión de Sagitario, a través de hacer esas cosas de sol en casa 3, cantar, dice, me conecto con Dios. Es que es literal, o sea, es literal. Seguimos. Cuando yo era niña, mi madre y mi padre peleaban constantemente. Él era un alcohólico. Normalmente tenía miedo en mi casa. Afuera tampoco era necesariamente el paraíso, pero era mi mundo. Llámalo infierno o cielo, pero era mío. Bien, yo creo que eso está claro, ¿no? De una luna en Acuario, o sea, una luna donde no hay un sistema que dé una cierta estabilidad, donde tienes ese sentido de las historias son inestables. Hay una figura, que en este caso es la del padre, que es alcohólico, que bebe, que hace cosas y que eso a ella le genera una estabilidad. Eso es una luna en Acuario, donde la persona puede llegar a sentir una sugestión a nivel inconsciente de que el contacto muy íntimo en el vínculo, pues que un poco ese punto de pequeño rechazo, ¿no? Porque es como esa inestabilidad genera que sientas que va a ser difícil o que te dé miedo o que incluso tengas una actitud un poco escapista, donde puedes llegar a sentir que si te comprometes mucho en el vínculo, pues que vas a sufrir, ¿no? Que es un poco lo que está un poco relacionado a veces con el apego evitativo, ¿no? Ese punto donde cuando ya consigues una intimidad muy cercana puedes sentir que peligras y tú mismo te boicoteas en la relación, aunque claro, lo haces de manera inconsciente, ¿no? En mi casa nunca se me permitió estar en desacuerdo con un padre. Bueno, este aspecto de la luna a Saturno es 100% así. O sea, Saturno son las normas, la estructura, la rigidez, ¿no? A ver, es más propio, normalmente es más propio de una luna en cuadratura o en oposición a Saturno. Pero bueno, en este caso ella misma lo vive así porque también su propia casa 4 está regida por el signo de Capricornio, ¿no? Regente Saturno. O sea, hay ese punto de normas, de autoridad, de las cosas tienen que ser así. Oye, ya vemos cómo ella al final, a través de la figura de su familia, es una familia que le viene a decir, aquí hay normas, hay estructuras, tienes que hacer lo que se te dice, ¿no? O sea, es una estructura muy capricorniana. Aquí se hace lo que se dice porque lo digo yo y punto. Desde la baja conciencia, claro, no todo, toda la energía del Capricornio es así, pero vivida desde la baja conciencia, pues puede ser así. Eso a veces puede darse también porque, claro, una persona que viene de mucha energía acuario, o sea, igual ella ha sido muy rebelde y muy de he hecho todo lo que me ha dado la gana. Entonces, en esta vida necesita que alguien le ponga ese freno para que aprenda a encontrar ese equilibrio, ¿no? A veces no nos queda más que reaccionar a través de, de que la vida nos zarandee un poco, ¿no? Y para que podamos crecer, ¿no? O sea, las cosas siempre pasan por algo. Su abuela por parte de padre, pierde un hijo cuando solo tiene 3 años de vida. Y su abuelo paterno la envía al hospital, perdón, 3 años no, estoy segura que es 3 días, lo puse mal. Su abuela por parte de padre pierde un hijo cuando solo tiene 3 días de vida y su abuelo paterno la envía a un hospital de salud mental. Fijaros que es muy curioso, pero cada vez que el padre de Britney quiere conseguir de ella algo en concreto y quiere forzarla para que ella haga algo que es un beneficio luego para su padre, el padre la envía a una institución mental aunque ella no quiera y o sea, sin que haya hecho nada especialmente, o sea, que tampoco era drogadicta ni nada de eso, vamos. Entonces es curioso cómo la familia a veces se repiten ciertos cánones. No obstante, ahora vamos a buscar dónde está la figura de su abuelo y lo vamos a entender.
Entonces, la abuela pierde el hijo con 3 días de vida y el abuelo le envía a la abuela a un hospital de salud mental, hasta que ésta no aguanta más y se pega un tiro en la cabeza 8 años después. O sea, la abuela tenía 31 años cuando murió. O sea, fijaros qué joven. O sea, es toda una tragedia, ¿no? Entonces, vamos a buscarlos. Vamos a ver, fijaros. El padre del padre. En astrología por casas derivadas podemos encontrar a cualquier personaje de nuestra vida y va a ser tremendamente descriptivo en algún aspecto. Entonces, si tu padre está en la casa 4, con que busquemos la casa 4 de nuestro padre, pues ya vamos a encontrar dónde está tu abuelo paterno. Entonces, 1, 2, 3 y 4. La casa 7 es la 4 del padre, o sea, es decir, la 4 de la 4, el padre de mi padre, ¿verdad? Entonces, vemos que aquí el padre de tu, o sea, el abuelo de Britney Spears paterno, está regido por el signo de Aries. Entonces, Aries tiene un planeta que regente que es Marte. Buscamos a Marte en la carta y voilà, lo vemos en la casa 12, que es la casa que tiene que ver con los hospitales, las cárceles, los lugares de retiro. Voilà. O sea, ya de por sí está siendo tremendamente descriptivo. O sea, a veces simplemente la posición que está ocupando en la carta radical ya nos está hablando de un montón de cosas, ¿no? O sea, es un Marte que está en la casa de los encierros. Y eso por una parte. Y luego vemos que es un Marte, que Marte suele denotar, pues cuando describe una persona, que puede ser una persona vivido desde un bajo nivel de conciencia, que no siempre tiene por qué ser igual. Vivido desde un bajo nivel de conciencia puede ser alguien que puede ser un poco violento, agresivo, ese tipo de cosas, alguien potente, ¿no? Es un Marte que además está en Virgo, puede ser alguien muy violento a nivel verbal, con lo que dice, un poquito estratega, muy crítico y con la lengua muy afilada, ¿vale? Ahora buscamos a la madre de su padre. Entonces, hay que buscar, si tu madre en tu carta es tu casa 10 y tu padre es la casa 4, tendremos que buscar la casa 10 de la casa 4, la madre de tu padre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí tenemos a la madre del padre. Y fijaros, curiosamente, tenemos a Saturno y a Plutón. O sea, tenemos, y el parte del infortunio. O sea, tenemos dos planetas, a Plutón a veces, no siempre ni de lejos, ¿no? Pero puede marcar, de hecho, un evento ultra trágico, ¿vale? Un evento incluso de muerte. O sea, Plutón es Hades, el dios del inframundo, ¿vale? O sea, pueden perfectamente marcar un evento trágico. O sea, una abuela que debido a las limitaciones de la vida, Saturno, conjunción con Plutón, se acaba haciendo un acto chungo hacia sí misma, ¿no? O sea, es increíble verlos juntos aquí, o sea, es una conjunción muy fuerte y muy dura, obviamente, ¿no? O sea, fijaros cómo la carta es tremendamente descriptiva y uno en un momento dado puede encontrar lo que pasó con los diferentes personajes de su vida y describirlos a través de la astrología, ¿verdad? Solían describir a su abuelo, según sus palabras, como nada era lo suficientemente bueno para él. Vale, a veces la energía de Virgo vivida desde un bajo nivel de conciencia, porque todos los signos, todos tienen un bajo nivel de conciencia y un alto nivel de conciencia. Y incluso nosotros mismos, en nuestra propia carta, va a haber épocas de nuestra vida que vamos a vivir la energía de los signos desde un bajo nivel de conciencia y otras veces desde un nivel de conciencia más alto. Entonces, si hablamos de una persona que, según las palabras de la propia Britney, ¿no? Pues era una persona que nunca era nada lo suficientemente bueno para él, la baja energía de Virgo a veces que puede dar, ¿no? Puede dar que como te das cuenta de todos los detalles, o sea, Virgo tiene la capacidad, o sea, desde su luz, para que me entendáis, tiene la capacidad de ser súper inteligente y ver de un vistazo, tucu, 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 ve todo y se da cuenta dónde está el fallo y tiene la capacidad como misión de vida de optimizar la realidad. Por eso se le llama uno de los signos del servicio, ¿no? Porque ellos son capaces de ver lo que está fallando más rápido que el resto, porque tienen una inteligencia muy alta, muy elevada y son capaces enseguida de ver dónde está el fallo y corregirlo, optimizar eso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que le pasa a la persona si lo vive desde un bajo nivel de conciencia? Pues que en vez de ver lo que está fallando y optimizar la realidad, puede ponerse muy crítico, ¿no? Es en vez de hacer algo con eso y de, ay, esto no me gusta, o sea, ve lo que está fallando y se queda en la queja o en esa crítica, ¿no? Y más cuando la persona le representa un Marte en Virgo, ¿no? Es como, voy a ser muy duro, muy mordaz. O sea, Virgo es la mente y Marte es el cuchillo, o sea, es
palabras que salen envenenadas, como cuchillos, ¿no? O sea, es como me quedo en la crítica y lo digo todo de una manera muy dura, ¿no? O sea, es una combinación que desde un bajo nivel de conciencia puede ser muy dura, un cóctel Molotov, ciertamente, ¿no? Desde un alto nivel de conciencia no tendría por qué ser así. Un Marte en Virgo puede ser una persona con una mente privilegiada que es muy capaz de pasar a la acción y mejorar muchas cosas, generar estrategias buenísimas para hacer cosas buenas para ellos y para los demás, porque Virgo es el signo del servicio al final, ¿no? Y siempre tiende a ayudar al resto, ¿no? Entonces, bueno, pero este señor pues lo vive desde la sombra. También es verdad que aquí vemos que el Marte está en la casa 12, que es una casa de cosas ocultas, una casa dura, una casa que nos habla de hospitales, de cárceles, de sitios de encierro. O sea, es fuerte, ¿no? O sea, ¿me lo creo lo que dicen del abuelo? Pues sí, me lo creo, la verdad, es muy probable que tengan razón. Ahora, fijaros que la casa 12 también es las vidas pasadas y también es el subconsciente. Uno elige concretamente una familia, porque de la familia vamos a heredar muchas cosas. A nivel genético ya vamos a tener una sugestión interna, o sea, nuestro ser va a tener ya cierta sugestión genética también, ¿no? Por alguna manera. Pero cuando tú tienes este Marte en la 12 representa que tú alguna de las características de ese Marte en Virgo las tienes también, ¿no? Las traes de vidas pasadas y ahora están dentro de tu subconsciente. Y es curioso que elija un abuelo que tenga justamente ese rasgo que ella tenía pues en vidas pasadas. Es curioso, ¿no? No sabemos cómo lo usaría, si lo usaría bien o mal. La vida no es blanco o negro, seguro que en momentos lo usó mejor y otros peor, ¿no? Somos todos una... No somos blanco o negro, somos un montón de escala de grises siempre, ¿no? O sea, a veces hacemos cosas buenas y a veces no tan buenas. Mi abuelo era un fanático de los deportes. Hacía que mi padre hiciera ejercicio mucho más allá del agotamiento. Cada día, cuando mi padre terminaba la práctica de baloncesto, por muy cansado y hambriento que estuviera, todavía tenía que tirar 100 canastas más antes de poder entrar en casa y comer. Bien, o sea, si el abuelo le obligaba a hacer esto al padre, o sea, es que estamos hablando de un Marte en Capricornio, bueno, perdón, un Marte en Virgo. Obviamente Marte es un planeta que también representa los deportes. O sea, por ejemplo, hay muchas personas que tienen un Marte fuerte que acaban siendo deportistas, ¿no? Porque a veces el planeta que tienes más fuerte en la carta acaba definiendo tu vocación también, ¿no? Entonces, hay muchísimos deportistas. De hecho, creo que hay un estudio astrológico súper interesante, ¿no? Y el porcentaje era muy más elevado, mucho más elevado, o sea, personas con un Marte fuerte que acaban siendo deportistas de élite, el porcentaje era mucho más elevado de lo que podría dictar la propia estadística, ¿no? Por estadística pura. Entonces, me hace gracia, ¿no? Que justamente sea Marte el que lo representa, o sea, sí, ¿podría ser una persona fanática del deporte? Sí. Y encima una casa 4 regida por Capricornio, o sea, que la disciplina que el padre ejerce sobre ella es la propia disciplina que el padre recibe del abuelo, algo que se ve muy marcado en la carta. O sea, hay como ese patrón. O sea, esto sería interesante para esta persona hacerse también constelaciones familiares, por ejemplo, ¿no? Es interesante, ¿no? Cómo ese patrón se va repitiendo generación tras generación. Mi abuelo era oficial del departamento de policía de Baton Rouge y finalmente tuvo 10 hijos con 3 esposas. Fijaros, era oficial de policía. Me hace gracia porque a veces Marte también marca eso. O sea, en la antigüedad Marte podía representar la figura de un soldado y en la actualidad para muchas personas Marte puede representar la figura de un policía. Cualquier persona que sea el soldado moderno, pues es un policía. O, por ejemplo, alguien que está en el ejército también, ¿no? Pero un policía es un soldado moderno y me hace gracia porque es Marte el que lo representa, ¿no? Tiene todo que ver con eso. Finalmente tuvo 10 hijos con 3 esposas, o sea, ojo al dato, ¿no? Y hasta donde yo sé, nadie tiene una buena palabra que decir sobre los primeros 50 años de su vida, o sea, un angélico el abuelo, ¿no? O sea, está en la casa 12 de las cosas ocultas y de las cosas, o sea, es una casa que en astrología es una casa que a veces marca cosas que son un poco duras también, no siempre, claro. Mi abuela no fue la única esposa que mi abuelo envió al hospital psiquiátrico de Manderville. También vivió allí su segunda, también envió allí su segunda esposa. O sea, es increíble, claro. O sea, es que el patrón pues se va repitiendo. O sea, no solo se lo hizo a su mujer, sino que se lo volvió a hacer pues a otras esposas que tuvo, ¿no? O sea, veis como esta presencia de Marte en la casa 12, ¿no? Que es la casa de los hospitales, de los encierros, de las cárceles. Es que bueno, es increíble, perdonadme mi expresión, pero es que
La astrología nunca me deja de sorprender, es alucinante, cada carta es interesante y todos los casos me sorprenden. Me parece increíble. Una de las medio hermanas de mi padre ha dicho que mi abuelo abusó íntimamente, ¿no? Ya sabéis, en la cama de ella desde que tenía 11 años hasta que se escapó a los 16. O sea, esto es fuertísimo, ¿vale? O sea, esto es fuertísimo. O sea, esto nos está hablando de que la casa 12 también es casa de cosas ocultas, obviamente. Fijaros cómo su padre es esta casa, ¿vale? Que es la casa 4. Entonces los hermanos de su padre se ven en la 3 de la 4. Una, dos, tres. Aquí están los hermanos de su padre, ¿no? O sea, en la casa 6 de ella. Esta casa está regida por Piscis. Y aquí vemos que Marte desde la 12, cosas ocultas, está en una cuadratura a Neptuno, que es uno de los planetas regentes de Piscis. O sea, es literal, o sea, literal. O sea, es 100% así, ¿no? O sea, como el abuelo, o sea, que hizo eso y es verdad que lo hizo. Em, es muy fuerte. O sea, la astrología ya os digo que puede ser tremendamente descriptiva. O sea, tú vas mirando cosas y dices, sorprendente, ¿no? Por eso yo muchas veces también digo a la gente, o sea, un astrólogo no es un adivino. Si tú me cuentas cosas de tu vida, yo voy a poder saber cómo integrar esto en la carta, porque un astrólogo es alguien que estudia durante años para poder interpretar unos códigos. No es un adivino. Yo por mirar la carta no tengo ningún poder, ni soy adivina de nada, o sea, yo simplemente estudio códigos y una vez que sé cuáles son los personajes de tu carta, pues si te hago una revolución solar, un tránsito, voy a saber por dónde te vienen los tiros. Pero yo no soy una adivina, yo necesito saber por dónde van tus historias para que cuando se te active un tránsito de todos los posibles significados que tiene ese evento, vaya a darte con el clavo del que te está afectando a ti, ¿no? Que eso es una cosa muy común, que la gente piense que somos adivinos o que tenemos dones. Nada de eso. Si a ti te gusta la astrología, lo estudias y ya lo vas a saber hacer. No necesitas tener ningún don especial. Sé que el trauma es parte de por qué mi padre era como era con mis hermanos y conmigo. Obviamente, ¿no? Viendo el abuelo, qué joya, ¿no? Porque para él nada era nunca lo suficientemente bueno. Mi padre impulsó a mi hermano a sobresalir en los deportes, bebió hasta que no pudo pensar más, desaparecía durante días seguidos y cuando bebía era extremadamente cruel. O sea, vale, tenemos un Saturno que está al lado de Plutón. Saturno es el planeta que representa a su padre. O sea, obviamente el padre debía de ser alguien, o sea, ya de por sí Saturno es un arquetipo muy duro, a veces, ¿no? Porque es un arquetipo que muestra fuerza muy salvaje, ¿no? O sea, es como puede caerte limitación, restricción. Fijaros que con todo es un Saturno que está en Libra. Libra es el signo donde Saturno se exalta, tiene dignidad. Pero eso significa que ese Saturno, o sea, cuando un planeta tiene dignidad, tiene fuerza para cumplir lo que promete. Es curioso que está en Libra el signo de la justicia y que el propio padre haya tenido procesos judiciales con ella en los cuales ha ejercido todo su poder y su autoridad sobre ellas. Es un Saturno al lado de Plutón. El padre tenía toda la capacidad, Saturno en Libra, planeta exaltado, planeta con dignidad para cumplir lo que promete, un planeta que activa karmas en la carta de esta chica y que ejerce al lado de Plutón toda su autoridad sobre su propia hija, incluso valiéndose de la propia ley para hacer esto. Saturno en Libra. Es que, es que a veces es impresionante, ¿no? O sea, obviamente, muchas veces vamos a tener, o sea, no, Saturno no va a ser siempre tan cruel, ¿vale? O sea, a veces va a marcar otro tipo de cosas. Cada carta es un mundo, cada persona tiene unas cosas que vivir. A veces traemos aprendizajes porque hemos hecho cosas un poco regulares en otras vidas y en esta nos marcamos el reto de llevar ciertos aprendizajes adelante. O sea, quiero decir, no os asustéis, yo he escogido una carta con un caso muy extremo porque, bueno, me resulta muy interesante pues poder mirar esto, ¿no? Poder ver cómo las cosas se dan, ¿no? Entonces, obviamente no iba a coger una carta de todo peli Disney, o sea, a mí me interesa ver todo para que podáis ver cómo funciona, ¿no? Seguimos. Cuando era pequeña, lo que más me gustaba hacer era esconderme en los armarios. Durante años eso fue lo mío, esconderme. Esconderme era una forma de llamar la atención. También me encantaba bailar y cantar. O sea, me hace mucha gracia. O sea, esconderse para llamar la atención. O sea, es luna en acuario, quiero esconderme, quiero salir huyendo, siento que no calzo, necesito esconderme. Pero además en casa 5, casa natural de Leo, pero quiero llamar la atención. Entonces me escondo en armarios, luna en acuario, para llamar la atención. Luna en casa 5, natural de Leo. O sea,
de verdad. Es que esto lo pone ella en su libro, ¿vale? O sea, es increíble. De verdad, tú hablas un rato con una persona, a mí me pasa ya, o sea, yo ya he llegado a un punto en que yo hablo un rato con una persona y sin haber mirado su carta, yo ya sé que su carta va a tener ciertos ingredientes. Es increíble. Tremendamente descriptivo, como veis. Tenía 3 años en mi primer recital de baile y cuando canté mi primer solo. O sea, fijaros, con 4 años, que cuando veamos una tacir vais a entender cómo se le activa el atacir a los 4 años. O sea, fijaros que pronto, ¿no? Quería esconderme, luna en acuario, pero también quería que me vieran, luna en casa 5. Un claro ejemplo de luna en acuario, además en sextil al sol en casa 3, que es ese punto donde para explotar, para proyectar mi identidad en el mundo, pues luego a través de la casa 3 comunicarme, cantar, ese tipo de cosas, ¿no? Ella dio un recital, cantaba, utilizaba la voz. Mi papá también podía abusar de mi mamá, pero era más bien el tipo de bebedor que se ausentaba durante días seguidos. Fijaros, se ausentaba durante días seguidos. ¿Veis? Eso es esa figura que está ausente, distante a nivel emocional. Eso es una luna en acuario. O sea, una de tus figuras infantiles ha podido ser así. Ha podido ser alguien evasivo, ¿no? Alguien que desaparecía. O sea, ese es el efecto de Urano a veces, ¿no? En sus peores vertientes. Para ser honesto, fue un gesto de amabilidad para nosotros cuando se fue. Prefería cuando él no estaba allí. O sea, fijaros que, o sea, hay todo un temazo con la figura de su padre, muy marcado por este Saturno en Libra y esta Venus en Capricornio, que al final tienen una recepción mutua. Es una Venus que está al lado del nodo sur. O sea, todos estos temas, ¿no? Que os estoy diciendo. O sea, hay un tema kármico evidentísimo con la figura de su padre, ¿no? Y bueno, pues al final es la figura que le viene a dar sus vivencias más terribles y que no terminan cuando ella se va de casa, obviamente. Lo que hacía que su estancia en casa fuera especialmente mala era que mi madre discutía con él toda la noche. Estaba tan borracho que no podía hablar. Ella gritaba desesperada y no me dejaba dormir en toda la noche, un día tras otro. A pesar de todo el drama nocturno, durante el día mi mamá hacía de nuestra casa un lugar al que mis amigos querían venir, al menos cuando mi padre nos respetaba lo suficiente como para beber en otro lugar. Fijaros una cosa curiosa, a pesar de tener una luna en acuario, ella, la cúspide de su casa 10 está regida por el signo de cáncer. Y cáncer es la maternidad, es esa madre que es súper acogedora, hospitalaria, que da hospedaje en casa, que tiene una casa donde, o sea, el cáncer representa al anfitrión perfecto. O sea, cáncer es la casa, el hogar. Y cuando la casa 10 está regida por el signo de cáncer, al final la madre puede tener esa impronta de que quitando todo ese rollo de luna en acuario, discusiones con el padre, inestabilidad. Luego la madre le gustaba tener un hogar donde era muy acogedora, buena anfitriona, o sea, 100% luna en cáncer, o sea, perdón, casa 10 en cáncer, ¿no? Que representa a la madre también. Interesante. Ella dice que su padre le imponía condiciones imposibles para poder quererla, o sea, el padre de ella a Britney. Entonces, bueno, es un Saturno a fin de cuentas, ¿no? O sea, Saturno es estricto, o sea, es en plan, yo, papá, he sacado un 10, un 9 en la escuela. Un 9, ¿se puede sacar un 10? Pues eso es una mierda. Si puedes sacar un 10, no me vengas a contar películas. He sacado un 9, vaya mierda. Eso es un padre representado por la figura de Capricornio, ¿no? O sea, nada es lo suficientemente bueno porque siempre te voy a exigir tal. O sea, eso vivido desde la baja conciencia, ¿no? Porque desde un alto nivel de conciencia no tiene por qué ser algo tan duro, obviamente, ¿no? Pero bueno, como os he dicho, os he puesto un caso muy extremo. Pero es esa el sentido. De hecho, si algunos de vosotros tenéis una luna en Capricornio, pues podéis haber sentido muy probablemente que vuestros padres, por ejemplo, han sido muy duros con vosotros, que siempre eran plan, te quiero con estas condiciones, cuando consigas este logro, cuando hagas esto, cuando hagas lo otro, te querré, pero tú te esfuerzas y nunca es suficiente, ¿no? Los que tengáis una luna en Capricornio podéis entenderlo, ¿no? Pero claro, es que esta chica tiene la casa 4 en Capricornio, entonces la figura del padre es así. Y bueno, mis queridos hermeneutas, pues aquí termino con este vídeo. En el próximo vídeo vamos a estar repasando con eventos, con atacires, con algunas técnicas astrológicas, los eventos importantes de la vida de Britney para que podamos ver cómo funciona esto, o sea, cómo la astrología es como un reloj suizo, cómo a través de tránsitos, atacires y otras técnicas podemos ver que los eventos se dan con una precisión en su vida de manera absolutamente
milimétrica, asombrosa, ¿no? Y bueno, si realmente os gustaría que buscara qué vivencias tuvo en una vida pasada a través de la técnica que yo utilizo con unas barajas de cartas determinadas, viendo qué pasó en otras vidas con ella, para que en esta vida haya tenido este karma concreto con su padre, me lo dejáis escrito en los comentarios y os hago un tercer vídeo hablando de eso, viendo qué trae de vidas pasadas, o sea, qué probables eventos pudo vivir ella para que en esta vida le haya tocado vivir algo tan duro, ¿vale? O sea, si os interesa, os hago el vídeo. Bueno, aquí me despido, os mando un besito enorme y nos vemos, como siempre, por la estirpe de Hermes.